es un privilegio ser incluido en la agenda alguien de su propio país, aquí en Honduras, cuando tenemos predicadores internacionales con nosotros. Usualmente mi turno es cuando yo voy a Guatemala o los Estados Unidos. Entonces, en aquellos tiempos soy predicador internacional. Pero yo soy uno de los muchachos del país. Pero tenemos la palabra. Esto es lo que es importante. Y estoy muy contento que nuestros hermanos están presentando la importancia de la palabra de Dios. Los reyes, unos 3 de ellos especialmente, que fueron usados por Dios para traer a Israel un avivamiento, volviendo tal como está escrito en la ley de Moisés. Es maravilloso que Ezequías tenían padres tan perversos y estas personas eran tan dedicadas a la palabra de Dios. Y de veras, nosotros podemos ver que muchas veces somos llamados para entrar donde había hemos olvidado la palabra de Dios y hay abusos a las cosas de Dios para las ideas de los hombres. Esta idea de escudriñar las escrituras, poner atención, exegesis, ser exegéticos ahí, escudriñando las escrituras con microscopio. Este es muy valioso. Yo estaba pensando acerca de la comunión. La palabra comunión en la Biblia, koinonia, yo no soy un gran estudiante del griego, pero a mí me gusta examinar qué es la palabra original, cómo está usado en el resto del Nuevo Testamento o Antiguo Testamento, cómo está usado por el Espíritu Santo en otros lugares y en qué sentido está usado en el contexto donde se encuentra. Koinonia aparece 20 veces en el Nuevo Testamento en 18 versículos. Hay otras 3 palabras conectadas con koinonia, que son otras partes de la gramática. Y es interesante que es una cosa central en la vida cristiana. La primera persona que quería la koinonia con él era Dios. Y él tenía una comunión perfecta. Él, el Hijo, el Espíritu Santo, la Trinidad, una comunión perfecta. Y él quería tener una comunión con alguien de su creación. Hizo Adán. Pero este era muy limitado. Y lo que era fue quebrado por causa del pecado. Y ahora todo el mundo estaba en una desgracia. Nosotros estábamos alejados de Dios. Y Dios tenía que hacer una reconciliación. ¿Así? No. Porque Dios no se movió. Dios era siempre santo. Y nosotros habíamos apartado. Pero Dios en la persona del Señor Jesucristo vino a este mundo y se hizo pecado por nosotros
para que nosotros seamos la justicia de Dios en Él, para que seamos reconciliados a Dios, para tener comunión con Dios. Y esto encontramos en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2, 14. Pero antes que sigamos, quiero darle una breve anticipación de los puntos principales que, si habrá tiempo, podremos tocar. Primero tenemos Dios consiguiendo la comunión con su criatura redimida, con nosotros. Segundo, en esto podemos ver, esto es simbolizado en la cena del Señor. Dios produciendo esta comunión con Él, y después la comunión en la asamblea, entre la asamblea. No solamente con Él, pero entre la asamblea. Y después podemos tocar en esto los varios enemigos de esta comunión, las cosas que se meten para destruir, las cosas del cual nosotros tenemos que tener cuidado en nuestros propios corazones. Y podemos ver que Él también, la necesidad de hermanos en necesidad, comunión en ayuda, en participación con las necesidades, es decir, comunión práctica en nuestras vidas. Entonces podremos ver que había una comunión también en la obra entre obreros como Pedro y Pablo, colaboración entre ancianos, obreros, los que están predicando el Evangelio en diferentes partes, en diferentes tipos de ministerio. Hay una comunión, ligando todos juntos. Y podemos ver que habrá una eterna comunión, la cual nosotros estaremos esperando. Podemos ver, hemos oído al coro cantando ayer en la noche algo de la comunión futura con Dios en toda su perfección. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron, esta palabra es koinonia, participaron de carne y sangre, Él también participó. ¿Koinonia? No. Es otra palabra. Meteco. Es una parcial participación. Él también participó parcialmente de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dios tomó el paso para venir en la persona del Hijo, formado en un cuerpo humano, perfectamente humano, que podía cansarse, podía derramar sangre y morir. No estaba sujeto a la muerte, pero podía morir. Y Él mandó a este Hijo, y Él participó con nosotros, pero no era uno de nosotros por completo, porque Él no tenía la naturaleza caída. No participó por completo en la comunión con Adán y su raza en su condición perdida,
él no podía participar. Entonces era una participación parcial, pero suficiente para que los que nacen de nuevo y si entran en la familia de Dios, pueden tener una comunión perfecta con Él. Él lo hizo posible que nosotros participemos con Él en el deleite en el Señor, su Hijo. Él quería comunión y hizo para que el Hijo sea el centro de esta comunión. Qué precioso. Y el Padre nos llamó. Vamos a ver esto en 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión, coinonía, con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él nos llamó. ¿Cuándo nos llamó? Él nos llamó desde la eternidad. En Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, capacitados para tener comunión. Él nos llamó. Él conoció a cada nombre de ustedes que han aceptado al Señor. Él conoció a nosotros y nos llamó por su elección. Yo no sé por qué yo fui elegido cuando estoy mirando tanta gente más capacitada, más inteligente, más elocuente en expresar sus sentimientos. Podía presentar las glorias del Señor de una manera más excelente que yo. Pero Él escogió a mí antes de la fundación y usted también, eligiéndole para ser uno de los que podrían tener comunión con Él. ¡Qué privilegio que aún los ángeles no tienen! Porque es una comunión especial. No comunión como siervos, nosotros no seremos siervos, nosotros seremos la esposa del Cordero. Y nosotros tendremos un deleite más precioso, más estrecho, que aún los ángeles pueden tener. El Padre no solamente nos eligió, pero Él nos trajo al Señor Jesucristo. En Juan capítulo 6, versículo 44 y 45, hay dos extractos de este versículo. Ninguno puede venir a mí, dice el Señor Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. Y Él dice, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Nadie puede venir al Señor Jesucristo si el Padre no está atrayéndole. También podemos ver que es el Espíritu Santo que nos atrae, llama, es parte de este llamamiento. En el capítulo 3, versículo 5, el Señor dice acerca de la necesidad de nacer del Espíritu. Él dice, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, y ni puede ver el reino de Dios. Él dice también en este contexto. Capítulo 16 de Juan, versículo 14. Él, el Espíritu Santo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es el Espíritu Santo que nos da todo lo que necesitamos
para que podamos gozarnos de la comunión con el Padre en deleitarnos con el Señor Jesús. Si el Señor Jesucristo es el centro de atracción para la iglesia, debe de ser, mejor dicho. Y para cada uno de nosotros es dado el Espíritu para atraernos al Señor Jesucristo, donde podemos apreciar las cosas de Él, presentado tomado por el Espíritu Santo y mostrado a nosotros para que nosotros podamos deleitarnos en el Señor Jesucristo juntamente con el Padre. Es por conocimiento del Señor Jesucristo. 1 Juan, versículos 1 y 3, Él dice allí lo que era el principio, desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que nuestros ojos, hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palpado en nuestras manos, tocando el verbo, versículo 3, y lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Comunión. Preciosa comunión por el Espíritu Santo, y porque también y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sí. Comunión. Considerando su vida aquí, presentado en los 4 evangelios. Considerando, meditando, contemplándole. ¿Y qué podemos decir? Con la esposa allá en Cantares, Él es todo codiciable. Pero cuando contemplamos a Él en la cruz, es aún más para ver el corazón del Señor Jesucristo y el corazón del Padre, que es tanto amor dio su Hijo para morir, sufrir así por mí. Si podríamos considerar su vida aquí, qué lindo, precioso, pero sería solamente una persona allá, histórica. Pero cuando llegamos a verle en la cruz, este fue por mí, por usted. Este es el corazón de Dios demostrado. Y podemos tener comunión con el Padre en el Hijo. Allá, cerca de la cruz, había 2 grupos. Había 4 soldados y su centurión, su jefe. Y dice, usted puede ver las 2 allá en Lucas. No vamos a buscarlo ahora. Pero allá en Lucas están inmediatamente antes del segundo grupo. El primer grupo es el grupo de soldados. Ellos estaban ocupados con las cosas del Señor, su ropa. No es de Él. Ellos habían terminado con su trabajo. Ellos estaban ocupados con la ropa. Es más posible que más tarde, cuando ellos vieron el tremendo movimiento de la tierra y oscuridad, que, como dice allá en Mateo, que ellos también dijeron, ciertamente este era el Hijo de Dios. Es muy posible que nosotros vamos a ver no solamente el centurión, pero 4 soldados allá en el cielo. Pero en este momento
descrito allá en Lucas, ellos estaban ocupados con las cosas del Señor. ¿Cuántas veces yo hago la pregunta a una persona en la calle, ¿qué tenemos que hacer para tener vida eterna? Y ellos dicen, a buscar las cosas de Dios. Buscar las cosas de Dios. Ellos pueden buscar las cosas de Dios y llegar al infierno. Ah, sí. Hay que buscar a Dios por medio del Señor Jesucristo, ocuparse con Cristo, no las cosas de Dios. Pero en los versículos que siguen, usted va a gozarse en la lectura de esto, en Lucas, había 4 mujeres. Había 3 Marías, María, la madre de Jesús. Vamos a leerlo. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos. Hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura y de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Este fue para que se cumpliese en las Escrituras. Y ahora versículo 25. Estaban juntos a la cruz de Jesús, su madre. La hermana de su madre es de Salomé, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, 3 Marías. Ellos estaban ocupados con la cruz, no, con Cristo, ocupados con Cristo. Había 2 comuniones, podemos decir aquí, 2 comuniones. La comunión de los soldados, cosas del Señor. La comunión de las mujeres, ocupadas con el Señor. Y podemos ver que nosotros, de muchas veces, estamos solamente como creyentes, ocupados con las cosas del Señor. Hay un himno en el himnario que muchas veces se piden, que en el cual estamos cantando, dando gracias, que nuestra es la justificación. Nuestra es la victoria. A mí me gusta cambiar para nuestra. De Él es la victoria. Y nosotros cantamos que allí en la cena del Señor, ocupado con las cosas que recibimos. Debemos de tener gratitud por las cosas que nosotros recibimos, hermanos. Pero hay que ocuparnos con la persona del Señor Jesucristo y así tener comunión con el Padre. Entonces, comunión, en deleitándonos en el Hijo. Bueno, vamos a seguir adelante. En Filipenses capítulo 3, versículo 10, Pablo usa otra palabra aquí. A fin de conocerle en el poder, capítulo 3, versículo 10, Filipenses, el deseo de Pablo. Él tenía un gran deseo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Participación de sus padecimientos. Pablo quería participar, tener comunión con el Señor ¿en qué? En sus padecimientos. ¿Tener parte con Él en sufrir por los pecados del mundo? No podía. No. El Señor Jesucristo tenía que estar ahí en la cruz solo. Entonces, ¿cómo podría tener participación con sus padecimientos? Experimentando su vituperio. Y Él participó en la cruz
No. En la cárcel, aún como mártir, muriendo por él. Hay muy poco participación con Cristo en sus padecimientos hoy día. Nosotros sufrimos muy poco. Muy poco aún burla, mofa. Parece que nosotros aquí en Honduras andamos algo libre de todo esto. Ojalá que nosotros estemos listos para identificarnos con el Señor. Es por el Espíritu Santo que nosotros podemos tener comunión con el Padre. En 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y en Filipenses capítulo 2, Pablo dice a los creyentes para tener esta comunión entre nosotros, pero es por el Espíritu Santo siempre. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión, ahí está la palabra otra vez, comunión del Espíritu, si algo afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hermanos, el Espíritu Santo produce una unidad, porque Él está en cada uno de nosotros. Maravilloso que Dios hizo este plan allí y en el día de Pentecostés. El Espíritu vino para morar en nosotros como un solo templo. Un solo templo unido. En Efesios capítulo 2, nosotros encontramos es el templo del Espíritu, hecho de piedras vivas, entre los judíos y entre los gentiles, pero formando un solo cuerpo, un solo templo. ¿Y qué habita en este templo? Espíritu. En un sentido podemos ver que, como está en capítulo 3 de Efesios, Cristo quiere habitar en nuestros corazones. Y en capítulo 4, el Dios Padre está con nosotros y en nosotros, cada uno. Pero especialmente como residente, el Espíritu Santo está residente en este templo. Y Él es la persona que pone el cemento entre cada piedra, entre las piedras. Este cemento de amor. Romanos capítulo 5, versículo 5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios. Y este es el amor, este es el vínculo de la paz producido por el Espíritu Santo en este cemento de amor. El fruto del Espíritu, el primer fruto del Espíritu es ¿qué? Primer gajo del fruto del Espíritu es amor. Y Efesios capítulo 4, versículos 2 a 4. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Esta unidad de comunión en la gloria.
es de nuestra esperanza. Este es simbolizado por la cena del Señor. Podemos ver que hablamos de la cena del Señor tomando comunión, muchos dicen. Tomando comunión. Usamos la frase sin pensar. Vamos a leer la porción en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. He visitado tiempos pasados, donde ellos tienen aceteras con copitas, azafates con copitas. Cada uno tiene su copita. Y después, antes de ellos tienen otra azafate con pequeños pedazos de galletas. Y cada uno puede tomar su galleta. Este es higiénico. Este es para la salud de todo. Pero completamente rompiendo la unidad. Nosotros tenemos un solo pan. Sala Evangélica. Somos un solo cuerpo. Y cada uno está participando de la misma redención. El mismo pacto eterno ha sido hecho para todos nosotros. Entonces somos un solo cuerpo. Y este es no solamente una comunión entre nosotros. La cena del Señor es comunión con el Padre. Llegamos a la cena del Señor para tener tiempo de rendir gracias al Padre por el Señor Jesucristo. Alabar al Señor Jesucristo y rendir homenaje a Él para la gloria de Dios Trino. Y este es la comunión con el Padre. No es para ser aceptado con los hermanos. No es para exhibir nuestra elocuencia. No es para que los hermanos no critiquen a nosotros si no llegamos. No es para ser de la sana doctrina. El objeto es tener comunión con el Padre, deleitándonos en su amado Hijo. Hermanos, maravilloso es nuestro privilegio de tener comunión con el Padre en una manera que los ángeles no conocen. Comunión requiere la separación de lo que no es de Dios. Separación y santidad. 2 Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión, qué compañerismo tiene la justicia con injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Cuando estamos mirando tantas huelgas aquí, cuando estamos mirando tantas cosas en este mundo que son completamente egocéntricos y buscando poder en la política,
en los sindicatos, en las diferentes fuerzas que están alrededor, luchando para poder, luchando para sus propios derechos y todo esto. ¿Cómo podemos participar en todo esto que ignora al Señor? No tiene lugar para sus principios de estar aquí para servir a otros. Todo este mundo está ligado en un sistema de egoísmo. Es un principio de yo primero en cada detalle. Tal vez públicamente, políticamente, hay una apariencia de estamos para servir, pero es para ser servido, sea con poder o popularidad. El sistema del mundo no tiene lugar para el Señor y nosotros debemos de mantener nuestra separación de todo esto. Sindicatos, huelgas, fiestas para los santos de las religiones de este mundo. Nosotros estamos fuera de todo esto. En 1 Juan, capítulo 1, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, tenemos koinonia, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así, nosotros somos llamados para tener comunión con el Padre y juntamente como una asamblea con el Padre. La comunión entre nosotros es muy importante. Depende en nuestra comunión con el Padre y en nuestra complacencia en el Hijo, nuestro deleite en el Hijo. Y es basada en la verdad. Lo que nuestros hermanos estaban mencionando ayer, presentando más, podemos decir, enfatizando ayer, la importancia de ir a la verdad de la palabra de Dios. Este es básico para nuestra comunión entre nosotros. Yo recuerdo, estaba andando de casa en casa, evangelizando, invitando personas para venir a escuchar la lectura de la palabra. Una señora dijo, creo que Dios quiere que seamos leales, cada uno a su propia denominación. Esto suena muy bien a muchos, pero cuando estamos mirando que denominaciones están de desacuerdo, ¿cómo puede ser esta confusión? Que podemos ser leal y en una contradicción si no hay más que uno solo verdad. Gracias a Dios. Nosotros no somos llamados para ser leales a ninguna denominación, ni a las salas evangélicas. Nosotros no somos llamados a ser leales a las salas evangélicas. Estamos llamados para ser llamados fieles a los principios Nuevos Testamentos y el Señor nos ha llamado Judas ha hecho muy claro su llamamiento así, amados por gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me he sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, una vez y para siempre
dados a los santos. Es el sentido allí. Nosotros tenemos una base para nuestra comunión. Es la Sagrada Biblia, el Nuevo Testamento. Yo recuerdo, hacía muchos años, antes que empecé a examinar estas cosas, yo estaba en una iglesia muy evangelística, muy fundamental, pero como ellos dijeron, la Biblia es la base de todas nuestras prácticas y doctrinas. Pensaba, bueno, no tengo que examinar la Biblia, solamente estando en esta denominación y yo estaré automáticamente cumpliendo con todo lo que está en la Biblia. Oh, cuán equivocado estaba yo. Y todavía no he encontrado una denominación que es fiel a todos los principios, prácticas y doctrinas que están en el Nuevo Testamento para la Iglesia de Dios. Creo que debemos procurar amor, dice algunos. Creo que debemos procurar amar unos a los otros en vez de ser ocupados con doctrinas. Ah, qué lindo esas palabras, qué lindas. Pero, ¿cómo podemos amar uno al otro y negar, corregir o ayudar uno al otro, llegar a la base principal para nosotros, la palabra de Dios? Amor es necesario, es esencial, pero la verdad es esencial también. Entonces debemos de predicar o decir la verdad con amor. La doctrina apostólica es esencial. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, dice Pablo, acerca de la iglesia, siendo el principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. El templo de Dios debe de ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Las escrituras tienen esto. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y sigue diciendo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y reino, que prediques la palabra. Predicas la palabra. Este es con vista al tribunal de Cristo, cuando nosotros tendremos que parecer delante de Él. Hermanos, esta es la base para tener comunión, base de las Escrituras. Estamos mirando un privilegio de ser llamados a la comunión con el Padre. Llamados a la comunión con el Padre, deleitándonos en la persona del Señor Jesucristo. Y esta debe de ser basada en la verdad acerca del Señor Jesucristo. Llamados para tener comunión unos con los otros. Y esta debe de ser basada sobre la verdad, la persona del Señor Jesucristo y los principios dados a nosotros en el Nuevo Testamento. Que el Señor nos ayude a ser estudiantes de la palabra de Dios y siguiendo los principios aquí para nuestro propio gozo,
para nuestra comunión verdadera. Que Dios bendiga su palabra. Sala Evangélica.